Él escuchó a su madre decir, «Nunca ha estado con nadie», y el millonario quedó sin palabras. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del penthouse, mientras Santiago Herrera observaba la ciudad desde el piso 40 de la Torre Reforma. Las luces de Ciudad de México se extendían hasta perderse en el horizonte, pero esta noche la vista no le ofrecía la satisfacción habitual. Con una copa de whisky añejo en la mano, el heredero de Industrias Herrera reflexionaba sobre la conversación que había tenido esa tarde con su padre. «Es hora de que te cases, Santiago», había dicho don Roberto con su voz autoritaria. «La empresa necesita estabilidad y tú necesitas una esposa que entienda nuestro mundo». Santiago suspiró, recordando el desfile interminable de mujeres que su familia había intentado emparejarle en los últimos años. Todas hermosas, todas de buena familia, todas con los mismos ojos brillantes cuando miraban sus autos de lujo y su cuenta bancaria. El sonido de voces en la cocina interrumpió sus pensamientos. Su madre, doña Carmen, estaba despidiendo a Luz, la empleada doméstica que trabajaba en la casa desde hacía más de 15 años. Santiago se acercó discretamente, no por curiosidad, sino porque el tono preocupado de su madre le llamó la atención. «¿Cómo está tu hija, Luz?», preguntaba doña Carmen mientras empacaba algunos alimentos en una bolsa. «Hace tiempo que no me cuentas de Esperanza». «Ay, señora Carmen», respondió Luz con un suspiro cargado de amor maternal. «Mi niña sigue trabajando como una mula. Ya tiene 28 años y todavía no conoce a ningún hombre. Se levanta a las 5 de la mañana para ir al hospital, luego corre a la clínica del barrio y por las noches cuida a mi esposo. No tiene tiempo ni para ella misma». Santiago se detuvo en seco, la copa a medio camino hacia sus labios. ¿Una mujer de 28 años que no había tenido una relación? En su mundo, eso era prácticamente imposible. «Es una santa esa muchacha», continuó Luz, ajena a la presencia de Santiago. Después de lo que le pasó con ese novio que tuvo hace años, el que solo la buscaba para aprovecharse de ella, decidió que los hombres no valían la pena. Dice que prefiere cuidar a la familia antes que sufrir por desamor. «Pero Luz, es importante que encuentre a alguien bueno», insistió doña Carmen. «Una mujer como Esperanza, tan trabajadora y dedicada, merece ser feliz». «Ay, señora, ¿quién va a querer a una mujer que trabaja todo el día y vive en Xochimilco? Los hombres de hoy quieren muchachas que se la pasen arreglándose y saliendo a fiestas. Mi Esperanza huele a hospital y tiene las manos ásperas de tanto trabajar». Santiago sintió una curiosidad extraña apoderarse de él. En 32 años de vida, rodeado de mujeres que competían por su atención, jamás había conocido a alguien que deliberadamente evitara el romance por dedicarse a algo más importante. «Dale mis saludos», dijo doña Carmen, entregándole la bolsa a Luz. «Y dile que si necesita algo para tu esposo, no dude en pedírmelo». Cuando Luz se marchó, Santiago permaneció en las sombras del pasillo, procesando lo que había escuchado. Una enfermera que trabajaba en 3 empleos, que cuidaba a su familia enferma, que había renunciado al amor después de una desilusión. Era como si hubiera descubierto la existencia de una especie en extinción. Esa noche, acostado en su cama king size con sábanas de seda italiana, Santiago no pudo dormir. La imagen de una mujer desconocida, trabajando incansablemente en hospitales, mientras él se aburría en cenas de gala, no lo dejaba en paz. Por primera vez en años, sintió una curiosidad genuina por conocer a alguien que no sabía quién era él. Al amanecer, mientras se preparaba para otro día de reuniones corporativas, Santiago Herrera había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Conocería a Esperanza, la hija de Luz, pero no como el heredero millonario que era, sino como un hombre común y corriente. Quería descubrir qué se sentía ser valorado por algo más que el tamaño de su cuenta bancaria. El desafío acababa de comenzar. 3 días después, Santiago se encontraba parado frente al Hospital General de Xochimilco, sintiéndose más nervioso de lo que había estado en cualquier presentación corporativa. Había cambiado su Armani por unos jeans desgastados y una playera sencilla. Había dejado su Mercedes en casa y había llegado en metro. Por primera vez en años, nadie lo reconocía. La información había sido fácil de obtener. Una llamada discreta a recursos humanos del hospital, haciéndose pasar por un amigo de la familia,
Le había confirmado que Esperanza Morales trabajaba en el turno de mañana en el área de medicina interna. Santiago había inventado una historia sobre ser nuevo en la zona y necesitar atención médica para justificar su presencia. El hospital bullía de actividad matutina. Familias esperaban noticias. Enfermeras corrían de un lado a otro y el aroma a desinfectante se mezclaba con el café de las máquinas expendedoras. Santiago se sintió extraño en ese mundo donde el dinero no compraba preferencias, donde todos eran iguales ante la enfermedad y la esperanza. ¿En qué le puedo ayudar? La voz era suave pero profesional. Santiago se volteó y se encontró con los ojos más hermosos que había visto en su vida. Esperanza Morales tenía el cabello castaño recogido en una coleta práctica, el rostro libre de maquillaje que revelaba una belleza natural y auténtica. Sus ojos color miel reflejaban cansancio, pero también una determinación férrea. No era la belleza artificial de las mujeres de su círculo social, era algo mucho más poderoso. Era belleza con propósito. Yo necesito que me revisen esta herida, improvisó Santiago, mostrando un rasguño que se había hecho deliberadamente en el brazo esa mañana. Esperanza lo observó con atención profesional. ¿Cómo se lastimó? Trabajo en un taller mecánico, mintió Santiago, sorprendiéndose de lo fácil que salían las palabras. Me corté con una lámina oxidada. Necesita una inyección antitetánica, dijo Esperanza con firmeza, indicándole que la siguiera. ¿Cuándo fue la última vez que se vacunó? Mientras caminaban por el pasillo, Santiago observaba cómo Esperanza saludaba a cada paciente por su nombre, cómo su rostro se iluminaba al ver a los niños, cómo otros enfermeros la consultaban con respeto evidente. Esta mujer era claramente querida y respetada en su trabajo. Siéntese aquí, le indicó en una pequeña sala de curaciones. Sus movimientos eran eficientes, seguros. ¿Cómo se llama? Santiago, respondió automáticamente, luego se corrigió nervioso. Pero me dicen Santi. Esperanza comenzó a limpiar la herida con manos expertas pero gentiles. Santiago se encontró observando sus dedos, que como había dicho Luz, estaban ligeramente ásperos por el trabajo, pero se movían con una precisión casi artística. ¿Hace mucho que trabaja en el taller?, preguntó ella mientras preparaba la inyección. Unos meses, improvisó Santiago. Estoy ahorrando para estudiar. Por primera vez, Esperanza lo miró a los ojos con algo más que profesionalismo. ¿Qué quiere estudiar? Santiago se quedó sin palabras por un momento. Nadie le había preguntado qué quería estudiar en años. Todos asumían que simplemente heredaría el imperio familiar. Administración de empresas, dijo finalmente, lo cual técnicamente era cierto. Es bueno tener metas, comentó Esperanza, mientras aplicaba la inyección con destreza. El trabajo duro siempre vale la pena. Había algo en la forma en que lo dijo, una convicción profunda que Santiago jamás había escuchado en los círculos donde se movía. Esta mujer realmente creía en el valor del esfuerzo. ¿Y usted? ¿Siempre quiso ser enfermera?, preguntó Santiago, genuinamente curioso. Desde niña, respondió Esperanza mientras vendaba su brazo. Mi abuela se enfermó cuando yo tenía 12 años, y las enfermeras del hospital donde la atendían eran como ángeles. Decidí que quería ser como ellas. Debe ser satisfactorio ayudar a la gente, comentó Santiago. Esperanza se detuvo en su trabajo y lo miró con sorpresa. ¿Sabe qué? Es la primera vez que alguien me dice eso. Generalmente la gente piensa que ser enfermera es un trabajo menor. Para nada, dijo Santiago con sinceridad. Creo que es uno de los trabajos más importantes del mundo. Por primera vez desde que la conoció, Esperanza sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero transformó completamente su rostro. Santiago sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. «Listo», dijo ella, terminando con el vendaje. «Debe regresar en 3 días para que revise cómo va la herida. Y por favor, tenga más cuidado en el taller». Santiago asintió, sin saber cómo prolongar la conversación. «¿Trabaja aquí todos los días?» «De lunes a viernes en la mañana, en las tardes en una clínica del centro y los sábados en consulta particular», respondió Esperanza con naturalidad, como si fuera normal trabajar 7 días a la semana. «¿Nunca descansa?», preguntó Santiago, genuinamente preocupado. «Los domingos por la tarde a veces», sonrió Esperanza. «Pero hay mucho que hacer en casa».
Santiago salió del hospital con más preguntas que respuestas. ¿Cómo alguien podía trabajar tanto y mantener esa dulzura? ¿Qué había en Esperanza Morales que lo hacía querer ser mejor persona? Una cosa era segura: regresaría en 3 días, y esta vez tendría que inventar una historia mucho mejor para justificar su presencia. Santiago pasó los siguientes 3 días obsesionado con su próximo encuentro con Esperanza. Había investigado todo lo que pudo sobre mecánica automotriz. Había visitado talleres reales para observar cómo trabajaban los mecánicos, e incluso se había ensuciado las manos deliberadamente para que sus uñas lucieran creíbles. La ironía no se le escapaba: el heredero de un imperio empresarial estudiando para hacerse pasar por obrero. «¿Está bien, joven Santiago?», le preguntó Luz esa mañana mientras servía el desayuno. «Lo veo muy pensativo últimamente». Santiago casi se atraganta con su café. «Estoy bien, Luz. Solo trabajo». «Ay, usted trabaja demasiado, igual que mi Esperanza», suspiró la mujer. «Ayer llegó a casa casi a las 11 de la noche. La pobrecita se quedó dormida con la ropa puesta del cansancio». La culpa atravesó el pecho de Santiago como una daga. Mientras él planeaba cómo engañar a Esperanza, ella trabajaba hasta el agotamiento para mantener a su familia. Cuando llegó al hospital, Santiago llevaba una camisa de trabajo genuinamente manchada de grasa y unas botas de trabajo que había comprado en un mercado de Xochimilco. Se había cortado deliberadamente otro dedo para tener una excusa médica legítima. «¿Otra vez aquí?», observó Esperanza cuando lo vio llegar a la sala de curaciones. Había algo en su tono que Santiago no pudo descifrar. «Me corté con una herramienta», explicó Santiago, mostrando el dedo vendado torpemente. «Y quería que revisara la herida del brazo, como me dijo». Esperanza examinó ambas heridas con profesionalismo, pero Santiago notó que sus movimientos eran más rígidos que la vez anterior. «¿Sabe qué, Santi?», dijo mientras limpiaba la nueva herida. «En 15 años trabajando aquí, nunca había visto a alguien que se lastimara tan seguido en un taller mecánico». Santiago sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Soy muy torpe», murmuró Esperanza sin levantar la vista de su trabajo. «¿En qué taller dijo que trabajaba?» «El taller de Don Ramiro», improvisó Santiago, recordando el nombre de un mecánico que había visto en una calle de Xochimilco. «¿Don Ramiro de la avenida Nuevo León?», preguntó Esperanza casualmente. Santiago asintió, aunque no tenía idea de dónde quedaba esa avenida. «Qué extraño», comentó Esperanza mientras aplicaba desinfectante. «Don Ramiro es mi tío. Cerró su taller hace 6 meses para operarse de la rodilla». El mundo de Santiago se tambaleó. Había sido descubierto, y por la peor persona posible, alguien que realmente conocía el barrio y a su gente. «Yo», comenzó Santiago, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Esperanza finalmente lo miró a los ojos, y Santiago vio en ellos una mezcla de desilusión y algo que parecía dolor. «¿Quién es usted realmente?», preguntó con voz suave pero firme. «Y no me mienta otra vez, por favor». Santiago se sintió más pequeño de lo que se había sentido en toda su vida. Frente a esta mujer que trabajaba honestamente para sobrevivir, sus mentiras se sentían como traiciones imperdonables. «Mi nombre sí es Santiago», comenzó lentamente, «pero no trabajo en un taller». «¿Es policía?», preguntó Esperanza con alarma. «¿Está investigando algo del hospital?». «No, no es nada de eso», se apresuró a aclarar Santiago. Es complicado». Esperanza terminó de vendar su dedo en silencio. Cuando habló, su voz tenía una frialdad que cortaba más que cualquier grito. «Mire, no sé qué juego está jugando, pero tengo pacientes reales que atender, gente que realmente necesita ayuda médica». Se levantó para irse, pero Santiago la detuvo suavemente del brazo. «Por favor, déjeme explicarle». «¿Explicarme qué?», preguntó Esperanza zafándose de su agarre. «¿Que se ha estado burlando de mí? ¿Que por alguna razón enfermiza decidió hacerse pasar por alguien que no es para...?» «¿Qué? ¿Divertirse viendo cómo la estúpida enfermera se lo creía?» «No», exclamó Santiago, desesperado por la herida que veía en sus ojos. «Jamás me he burlado de usted. Es exactamente lo contrario». «¿Cómo?», preguntó Esperanza confundida. Santiago respiró profundamente. Había llegado el momento de la verdad, aunque fuera parcial. «Escuché a alguien hablar de usted», comenzó cuidadosamente. «De lo trabajadora que es».
de cómo se sacrifica por su familia, de cómo no tiene tiempo para conocer gente. Esperanza se sonrojó ligeramente. ¿Quién habló de mí? Alguien que la admira mucho, mintió Santiago parcialmente. Y yo quería conocer a alguien así. ¿Por qué mintió sobre su trabajo? Santiago se debatió internamente. No podía revelar quién era realmente, pero tampoco podía seguir mintiendo descaradamente, porque pensé que no querría hablar conmigo si supiera la verdad sobre mi situación económica. Esperanza lo estudió por un largo momento. ¿Es usted muy rico? Algo así, admitió Santiago. ¿Casado? No. ¿Con hijos? No. Esperanza suspiró y se sentó nuevamente. ¿Sabe qué es lo que más me molesta? No es que sea rico, es que me mintió, que pensó que soy tan superficial que solo me importaría su dinero. No pensé eso, protestó Santiago. Pensé exactamente lo contrario, que usted no se interesaría en mí si supiera que tengo dinero. ¿Por qué pensaría eso? Santiago la miró a los ojos y por primera vez en días fue completamente honesto. Porque toda mi vida, la gente solo se ha acercado a mí por mi dinero, y cuando escuché que existía alguien como usted, alguien real, alguien que se preocupa más por cuidar a otros que por los lujos, quise conocer qué se siente ser valorado por quien realmente soy. Esperanza permaneció en silencio por varios minutos, procesando las palabras de Santiago. Finalmente, habló sin mirarlo a los ojos. ¿Sabe qué? Tengo una regla muy simple en la vida. No confío en los hombres que me mienten. No importa la razón. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esperanza, por favor. Además, continuó ella, levantándose nuevamente, usted y yo somos de mundos completamente diferentes. Usted puede darse el lujo de jugar a ser otra persona, de inventar historias, de desperdiciar tiempo en hospitales fingiendo heridas. Yo no tengo ese privilegio. No estaba jugando, insistió Santiago. Mis sentimientos hacia usted son completamente reales. Esperanza se volteó hacia él con sorpresa. ¿Sentimientos? ¿Me conoce desde hace una semana y ya tiene sentimientos? Santiago se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya no había vuelta atrás. Desde que la vi por primera vez, algo cambió en mí, admitió. La forma en que trata a los pacientes, la forma en que habla de su trabajo, la forma en que se sacrifica por su familia. Nunca había conocido a alguien así. Eso es porque vive en una burbuja, respondió Esperanza con dureza. Hay millones de mujeres como yo trabajando todos los días para salir adelante. No somos fenómenos de circo para que los ricos vengan a observarnos. Las palabras de Esperanza lo golpearon como bofetadas, pero Santiago sabía que se las merecía todas. Tiene razón, admitió. He sido un idiota, pero por favor no me juzgue solo por mi dinero. Déjeme demostrarle que puedo ser mejor. ¿Cómo?, preguntó Esperanza cruzándose de brazos. Santiago pensó rápidamente. Déjeme trabajar aquí, como voluntario, sin paga, sin privilegios especiales, solo déjeme ayudar. Esperanza lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Usted? ¿Trabajar en un hospital público? ¿Por qué no? ¿Alguna vez ha limpiado un vómito? ¿Ha cargado a un paciente inconsciente? ¿Ha trabajado 12 horas seguidas sin parar? No, admitió Santiago. Pero puedo aprender. Esperanza se rió, pero no era una risa alegre. ¿Sabe cuánto gano yo al mes? 12,000 pesos, entre los 3 trabajos. ¿Sabe cuánto gasta usted en una cena? Santiago se sintió avergonzado. Probablemente gastaba más en una botella de vino que lo que Esperanza ganaba en una semana. Mire, continuó Esperanza, su voz suavizándose ligeramente. No lo conozco lo suficiente para odiarlo, pero tampoco lo conozco lo suficiente para confiar en usted. Y francamente, no tengo tiempo en mi vida para juegos románticos con hombres ricos que están aburridos. No es un juego, insistió Santiago, y no estoy aburrido. Estoy fascinado. Por usted, por este mundo, por la forma en que vive. ¿Fascinado?, repitió Esperanza con ironía, como si fuera un animal en el zoológico. No, no es eso, comenzó Santiago, pero se detuvo. Tal vez había algo de verdad en lo que ella decía. Tal vez su interés inicial había sido exactamente eso, la curiosidad de un rico por ver cómo vivía la otra mitad del mundo. ¿Sabe qué?, dijo Esperanza, tomando su estetoscopio y preparándose para irse.
Si realmente quiere hacer algo bueno con su dinero, done algo al hospital. Necesitamos equipos nuevos, medicamentos, insumos básicos. Eso ayudaría a cientos de personas. ¿Y si hago eso, me dará una oportunidad?, preguntó Santiago desesperadamente. Esperanza se detuvo en la puerta. No, una donación no compra mi afecto, pero sí me haría respetarlo un poco más como persona. Después de que se fue, Santiago permaneció sentado en la pequeña sala de curaciones, sintiendo el peso de sus privilegios como nunca antes. Por primera vez en su vida, su dinero no solo era inútil, sino que era un obstáculo activo para obtener lo que realmente quería. Esa tarde, Santiago hizo algo que jamás había hecho. Canceló todas sus citas de negocios y se dirigió a una biblioteca pública en Xochimilco. Quería entender el mundo de Esperanza, no desde la perspectiva de un turista rico, sino desde la realidad de quienes vivían allí todos los días. Pasó horas leyendo sobre las condiciones de los hospitales públicos, sobre los salarios de las enfermeras, sobre la pobreza en los barrios periféricos de Ciudad de México. Cada estadística era un puñetazo a su conciencia. Mientras él se quejaba de estar aburrido con su vida de lujos, millones de personas luchaban todos los días solo para sobrevivir. Al salir de la biblioteca, Santiago tomó una decisión. No iba a ganar el corazón de Esperanza con flores o cenas caras. Si realmente quería una oportunidad con ella, tendría que ganar su respeto primero. Y para eso, tendría que convertirse en el tipo de hombre que ella pudiera admirar. El primer paso sería cumplir su promesa de donar al hospital, pero no como el gesto vacío de un rico con culpa, sino como el comienzo de algo más profundo, una transformación real de quien era Santiago Herrera. 2 semanas después, el Hospital General de Xochimilco recibió la donación más grande de su historia, 5 millones de pesos para equipos médicos, renovación de instalaciones y un fondo para medicamentos gratuitos. La donación llegó de forma anónima, acompañada solo de una nota que decía: «Para quienes dedican su vida a cuidar a otros». Santiago observó desde la distancia cómo Esperanza y sus compañeros celebraban la llegada de nuevos monitores cardíacos, respiradores y equipos de radiología. La felicidad en el rostro de ella valía cada peso gastado, pero la donación era solo el primer paso de su plan. Santiago había pasado esas 2 semanas preparándose para la parte más difícil, demostrar que podía ser útil sin su dinero. ¿Estás seguro de esto, hijo?, le preguntó su padre cuando Santiago le explicó que tomaría un descanso temporal de la empresa. ¿Una crisis de los 30? Porque si es así, hay formas más normales de lidiar con ello. Un viaje a Europa, tal vez. No es una crisis, papá, es crecimiento personal, respondió Santiago, sin saber cómo explicar que se había enamorado de una mujer que representaba todo lo que él no era. Esa mañana, Santiago se presentó en el hospital vestido con el uniforme azul de los auxiliares de limpieza. Había hablado con el director del hospital, don Fernando Méndez, explicándole que era un empresario que quería hacer trabajo social voluntario. No había mentido sobre su identidad, pero tampoco había revelado la magnitud de su fortuna. El trabajo de auxiliar es duro, le había advertido don Fernando. ¿Está seguro de que no prefiere algo en administración? Estoy seguro, había respondido Santiago. Quiero empezar desde abajo. Su primer día fue un despertar brutal. A las 5 de la mañana, Santiago ya estaba trapeando los pasillos del hospital. Sus manos, acostumbradas solo a firmar documentos y sostener copas de cristal, pronto se llenaron de ampollas por el mango de la fregona. «Oiga, nuevo», le gritó Carmela, la supervisora de limpieza. «Esa no es forma de trapear. ¿Quiere dejar el piso más sucio de lo que estaba?» Santiago se tragó su orgullo y pidió que le enseñara correctamente. Carmela, una mujer de 60 años con 40 de experiencia, lo miró con sospecha, pero accedió a instruirlo. Primero se barre bien, luego se trapea con agua y jabón, después se enjuaga y al final se pasa el trapero seco, explicó con paciencia. Y no se olvide de los rincones, que ahí es donde se acumula la mugre. Al mediodía, Santiago tenía todo el cuerpo adolorido. No había tomado un descanso, determinado a demostrar que podía trabajar tan duro como cualquiera. Fue entonces cuando la vio. Esperanza caminaba por el pasillo que él acababa de trapear, concentrada leyendo un expediente médico.
Al principio no lo reconoció con el uniforme y la gorra de trabajo, pero cuando sus ojos se encontraron, se detuvo en seco. «¿Santi?», preguntó incrédula. «¿Qué hace aquí?». «Trabajo aquí», respondió Santiago, apoyándose en la fregona. «Soy el nuevo auxiliar de limpieza». Esperanza lo miró de arriba a abajo, notando sus manos llenas de ampollas, el uniforme empapado de sudor, el rostro enrojecido por el esfuerzo. «¿Esto es una broma?», preguntó. «No. Le dije que quería demostrarle que podía ser mejor. Este es mi primer paso». Esperanza se acercó y tomó una de sus manos, examinando las ampollas con cuidado profesional. «Estas heridas son reales», murmuró, más para sí misma que para él. «Todo lo que hago ahora es real», respondió Santiago. «Ya no más mentiras». «¿Por cuánto tiempo planea hacer esto?», preguntó Esperanza soltando su mano. «El tiempo que sea necesario». Esperanza lo estudió por un largo momento. «¿Sabe qué pienso? Que esto es otro capricho de rico, que en una semana se va a aburrir y va a volver a su vida cómoda». Sus palabras dolieron, pero Santiago mantuvo la mirada firme. «Tal vez tenga razón. Tal vez soy tan débil como piensa, pero también es posible que me esté subestimando». «¿Por qué haría esto? ¿Por mí?», preguntó Esperanza, y había algo vulnerable en su voz. «Al principio sí», admitió Santiago con honestidad, «pero ahora es por mí también, porque me di cuenta de que he vivido 32 años sin hacer nada realmente útil con mi vida». Esperanza fue interrumpida por su radio. «Esperanza al quirófano 2, Esperanza al quirófano 2. «Tengo que irme», dijo rápidamente, «pero tenga cuidado con esas ampollas, póngase guantes». Se alejó corriendo, pero Santiago notó que se volteó a mirarlo una vez antes de desaparecer por la esquina. El resto del día pasó en una nebulosa de dolor físico y satisfacción extraña. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero había algo profundamente gratificante en ver los pasillos brillantes después de su trabajo. Nunca había experimentado la satisfacción de un trabajo físico bien hecho. «No está mal para ser su primer día», admitió Carmela al final del turno. «Mañana le enseño cómo limpiar los baños». Santiago se rió a pesar del cansancio. «¿Los baños?». «Claro, niño. Creía que se iba a quedar trapeando pasillos para siempre. Aquí todos hacemos de todo». Esa noche, Santiago llegó a su penthouse con una experiencia completamente nueva. El agotamiento honesto de un día de trabajo duro. Sus empleados domésticos lo miraron con preocupación al verlo llegar sudoroso y sucio, pero él rechazó su ayuda para bañarse. Bajo la ducha, mientras el agua caliente aliviaba sus músculos doloridos, Santiago reflexionó sobre el día. Por primera vez en su vida, había terminado un día sintiéndose útil de verdad. No había movido dinero de una cuenta a otra, no había asistido a reuniones donde se decidía el destino de empleados que no conocía. Había limpiado un hospital donde se salvaban vidas, y había visto algo nuevo en los ojos de Esperanza. No respeto todavía, pero tal vez curiosidad. Era un comienzo. Una semana después, Santiago había desarrollado una rutina que habría sido impensable un mes atrás. Se levantaba a las 4:30 de la mañana, desayunaba algo ligero y llegaba al hospital antes que la mayoría del personal médico. Sus manos ya no se llenaban de ampollas, aunque seguían ásperas, y había aprendido a limpiar eficientemente cada rincón del hospital. «Ya no parece turista», comentó Carmela esa mañana mientras preparaban los carritos de limpieza. «Pero sigo sin entender por qué un hombre con estudios universitarios está aquí limpiando pisos». Santiago había sido cuidadoso con la información que compartía. Les había dicho que tenía estudios, pero no había especificado cuáles ni dónde. «A veces la vida te lleva por caminos inesperados», respondió, lo cual era completamente cierto. «Ay, mijo», suspiró Carmela, «usted habla como los personajes de las telenovelas, pero me cae bien. Trabajar es trabajar, y usted no le tiene miedo». Esa tarde, mientras limpiaba la sala de espera de emergencias, Santiago presenció algo que lo marcó para siempre. Una familia humilde llegó corriendo con un niño de unos 6 años que había sufrido una quemadura grave en el brazo. Los padres estaban desesperados hablando de que no tenían dinero para el tratamiento. Santiago observó desde su posición cómo Esperanza se hizo cargo de la situación. Con calma pero firmeza, tranquilizó a los padres, organizó al equipo médico y se aseguró de que el niño recibiera toda la atención necesaria.
No se preocupen por el costo, le dijo al padre del niño. Tenemos un fondo para casos como este. Santiago sabía que ese fondo había surgido de su donación anónima, pero ver cómo Esperanza lo utilizaba para ayudar a esa familia le dio una satisfacción que ninguna ganancia empresarial le había proporcionado jamás. Después de que el niño fue estabilizado y la familia tranquilizada, Esperanza se acercó a donde Santiago estaba limpiando. ¿Vio lo que pasó?, le preguntó. Sí, fue increíble cómo manejó la situación. Ese tipo de casos eran los más difíciles antes, explicó Esperanza, sentándose en una de las sillas de la sala de espera. Tener que decirle a una familia que no podíamos atender completamente a su hijo por falta de recursos era lo peor de este trabajo. Y ya no pasa. Hace unas semanas llegó una donación anónima. Increíble, ¿verdad? Alguien que ni siquiera conocemos decidió que valía la pena invertir en este hospital. Santiago siguió limpiando, tratando de mantener su expresión neutral. Debe haber sido alguien que entiende la importancia del trabajo que hacen aquí, o alguien que perdió a un ser querido por falta de atención médica, reflexionó Esperanza. Sea como sea, ese ángel anónimo está salvando vidas todos los días. ¿Ángel anónimo?, repitió Santiago, sonriendo a pesar de sí mismo. Así le decimos. ¿No le parece apropiado? Santiago asintió, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Jamás lo habían llamado ángel. Santi, continuó Esperanza, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro, ¿por qué realmente está aquí? Y no me diga otra vez que es para demostrarme algo. Nadie hace esto solo por una mujer que conoció en un hospital. Santiago se detuvo en su trabajo y la miró directamente. Era momento de más verdad. Al principio sí era por usted, admitió. Pero trabajando aquí he descubierto algo que no sabía que existía. ¿Qué cosa? Propósito, respondió Santiago simplemente. Toda mi vida he tenido todo lo que se puede comprar, pero nunca había sentido que mi existencia importara realmente. ¿Y ahora sí lo siente? Santiago señaló hacia la sala de emergencias donde habían atendido al niño. Cuando veo que los pasillos que limpio están limpios para familias como esa, cuando veo que mi trabajo, por pequeño que sea, es parte de algo más grande, sí, ahora lo siento. Esperanza lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. ¿Sabe qué? Empiezo a creer que tal vez es sincero. ¿Solo empiezo?, preguntó Santiago con una sonrisa. No se emocione mucho, respondió Esperanza, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Todavía pienso que esto es temporal para usted. ¿Qué tendría que hacer para convencerla de lo contrario? Esperanza se levantó y se sacudió el uniforme. Sobrevivir a la temporada de lluvias. Cuando las goteras del hospital se activan, cuando tenemos que poner cubetas por todos lados, cuando los pasillos se inundan, ahí veremos si realmente le gusta limpiar. ¿Es una amenaza o una promesa?, preguntó Santiago. Es la realidad, respondió Esperanza. Pero oiga, el sábado es mi día libre. Bueno, mi medio día libre. Si quiere, puede acompañarme a hacer las compras para mi familia. Así puede ver cómo vive la gente normal. Santiago sintió su corazón acelerarse. ¿Es una invitación? Es una prueba, aclaró Esperanza. Quiero ver cómo se comporta fuera de este hospital, lejos de su papel de auxiliar de limpieza heroico. Acepto, dijo Santiago inmediatamente. Nos vemos en el mercado de Xochimilco a las 2 de la tarde, dijo Esperanza alejándose. Y Santi, venga preparado para cargar bolsas pesadas. Santiago sonrió mientras la veía alejarse. No sabía exactamente qué había ganado, pero se sentía como si hubiera dado un paso importante hacia algo que no sabía que había estado buscando toda su vida. Esa noche, por primera vez en semanas, Santiago se fue a dormir sin pensar en estrategias empresariales o reuniones de negocios. En su lugar, se quedó dormido imaginando cómo sería caminar por un mercado popular junto a Esperanza, cargando bolsas de verduras y siendo parte de su mundo real. El sábado por la mañana, Santiago se despertó más nervioso que el día de su primera presentación ante el consejo de administración de la empresa. Se había vestido con jeans simples y una playera de algodón, pero frente al espejo se preguntaba si no se veía demasiado nuevo, demasiado perfecto. Finalmente decidió ponerse las botas de trabajo que había usado en el hospital, ya desgastadas después de 2 semanas de uso real. El mercado de Xochimilco era un universo de colores, olores y sonidos que Santiago jamás había experimentado.
El aroma de frutas maduras se mezclaba con el de especias, tortillas recién hechas y flores de cempasúchil. Los vendedores gritaban ofertas, los niños corrían entre los puestos y las familias regataban precios con una naturalidad que a Santiago le resultaba fascinante. Esperanza llegó puntual, llevando una bolsa de tela gastada y una lista escrita en un papel arrugado. Vestía jeans desteñidos, tenis blancos que habían visto mejores días y una blusa sencilla. Sin uniforme de hospital, se veía más joven, más relajada. «No se quede ahí parado como turista», le dijo a modo de saludo. «Tenemos mucho que comprar y poco dinero para hacerlo». Santiago la siguió por los pasillos del mercado, observando cómo Esperanza saludaba a varios vendedores por su nombre, cómo comparaba precios meticulosamente, cómo pedía el jitomate de segunda, porque era más barato que el de primera. «¿Por qué compra el jitomate feo?», preguntó Santiago cuando se alejaron del puesto. «Porque sabe igual que el bonito, pero cuesta la mitad», respondió Esperanza como si fuera obvio. «En casa lo uso para salsa, así que no importa cómo se vea». Era una lección de economía doméstica que Santiago jamás había considerado. En su casa, sus empleados compraban siempre lo mejor sin considerar el precio. «Doña Esperanza», la llamó una señora mayor desde un puesto de verduras. «¿Cómo está su papá?» «Mejor, doña María, gracias por preguntar. Los medicamentos nuevos le están ayudando mucho». «Qué bueno, mija. Aquí tiene las cebollas que me pidió, son las más frescas que tengo». Santiago observó cómo la señora le daba a Esperanza una bolsa más grande de cebollas de las que había pagado. Cuando se alejaron, no pudo evitar comentarlo. Le dio más cebollas. «Doña María es muy buena conmigo», explicó Esperanza. «Cuando mi papá estuvo muy mal, ella me fiaba las verduras hasta que pudiera pagarle. Ahora que puedo pagar, siempre me da algo extra». ¿Le fiaba? ¿Sin conocerla realmente? Esperanza se detuvo y lo miró con sorpresa. «Claro que me conoce. Vengo a este mercado desde que era niña. Doña María vio crecer a toda mi familia. Aquí no somos extraños, somos vecinos». Santiago sintió una punzada extraña. Él vivía en el mismo penthouse desde hacía 5 años y no conocía ni el nombre de sus vecinos de piso. Continuaron comprando. Arroz, frijoles, pollo, verduras, frutas. Santiago cargaba las bolsas que se iban acumulando y pronto entendió por qué Esperanza le había advertido sobre el peso. Sus brazos comenzaron a doler, pero se las arregló para no quejarse. «Ahora vamos por las medicinas de mi papá», anunció Esperanza cuando terminaron con los alimentos. La farmacia estaba al final del mercado. Santiago observó cómo Esperanza entregaba una receta médica y esperaba pacientemente mientras el farmacéutico preparaba los medicamentos. «Son 420 pesos», anunció el farmacéutico. Santiago vio cómo Esperanza contaba cuidadosamente los billetes, revisando 2 veces antes de entregarlos. Era dinero que obviamente había separado específicamente para ese gasto. «¿Puedo preguntarle qué enfermedad tiene su papá?», preguntó Santiago mientras salían de la farmacia. «Diabetes e hipertensión», respondió Esperanza. «Nada dramático, pero requiere medicamentos constantes y una dieta especial. Por eso compro tantas verduras». «¿Es caro mantener su tratamiento?». Esperanza se rió, pero no era una risa alegre. «Caro. Sus medicamentos cuestan más que lo que muchas familias gastan en comida en una semana. Pero es mi papá. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejarlo morir para ahorrar dinero?». Santiago se sintió mal por la pregunta. En su mundo la salud nunca había sido una preocupación económica. «Por eso trabajo tanto», continuó Esperanza, mientras caminaban hacia una parada de peceros. «El hospital público cubre parte del tratamiento, pero no todo. Y luego está mi mamá, que necesita sus vitaminas para la artritis, y mi hermano menor que está estudiando». «¿Su hermano estudia?». «Ingeniería en la universidad pública», dijo Esperanza con orgullo evidente. «Es muy inteligente. Va a ser el primer profesionista de la familia. Debe estar orgullosa». «Mucho. Por eso hago 3 trabajos para que él pueda concentrarse en estudiar sin tener que trabajar». Santiago comenzó a entender la dimensión real de las responsabilidades de Esperanza. No era solo que trabajara mucho, era que su trabajo mantenía a toda una familia. El pecero llegó lleno hasta el tope. Santiago había visto este tipo de transporte público toda su vida, pero nunca había subido a uno. Esperanza se movió con la experiencia de años, encontrando espacio para ellos y sus bolsas en el vehículo abarrotado.
¿Primera vez en Pecero?, le preguntó, notando su incomodidad. ¿Se nota mucho? Solo un poco, sonrió Esperanza, pero se está adaptando mejor de lo que esperaba. El viaje duró 20 minutos a través de calles que Santiago conocía solo desde la ventana de su automóvil con aire acondicionado. Ahora, sudando en el transporte público, rodeado de trabajadores que regresaban a sus casas, sintió por primera vez el pulso real de la ciudad. «Aquí nos bajamos», anunció Esperanza. Llegaron a una calle de casas modestas, todas pegadas unas a otras, con pequeños jardines frontales y ropa tendida en los patios. Los niños jugaban fútbol en la calle y las señoras platicaban desde sus puertas. «Esta es mi casa», dijo Esperanza, deteniéndose frente a una casa de 2 pisos pintada de azul claro. Era pequeña pero limpia, con macetas de flores en la entrada y una banca de madera bajo una pequeña ventana. Santiago podía ver que la casa había sido cuidada con amor, aunque era evidente que cada peso gastado en su mantenimiento había sido una decisión cuidadosa. «¿Quiere conocer a mi familia?», preguntó Esperanza, y había algo vulnerable en su voz. Santiago entendió que esta era otra prueba, tal vez la más importante hasta ahora. «Me encantaría», respondió con sinceridad. «Mami, ya llegué», gritó Esperanza al entrar a la casa. El interior era pequeño pero acogedor. La sala tenía un sofá de tela desgastada pero limpia, una televisión antigua y paredes decoradas con fotografías familiares. Santiago pudo oler algo delicioso cocinándose y escuchó voces que venían de la cocina. Esperanza, una mujer de unos 55 años, salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Era evidente de dónde había heredado Esperanza su belleza. Su madre tenía los mismos ojos color miel, aunque marcados por años de trabajo y preocupación. «Mami, él es Santiago», presentó Esperanza, «el amigo del que te platiqué». La madre de Esperanza estudió a Santiago con la mirada penetrante de una madre protectora. «Mucho gusto, Santiago. Soy Elena». «El gusto es mío, señora Elena», respondió Santiago ofreciendo su mano. «Ay, no me diga señora, me hace sentir vieja», rió Elena. «¿Ya comieron?» «Acabo de hacer pozole». Antes de que Santiago pudiera responder, un hombre mayor apareció desde una habitación del fondo, caminando lentamente con la ayuda de un bastón. «Este debe ser el famoso Santiago», dijo el hombre con una sonrisa cálida. «Soy Rodolfo, el papá de Esperanza». Santiago estrechó la mano de don Rodolfo, notando que a pesar de su evidente enfermedad, el hombre tenía un apretón firme y ojos inteligentes que lo evaluaban cuidadosamente. «Papá, Santiago es el que trabaja en el hospital», explicó Esperanza. «Ah, sí, ¿en qué área?», preguntó don Rodolfo con interés genuino. «Limpieza», respondió Santiago sin vergüenza. «Soy auxiliar de limpieza». Los padres de Esperanza intercambiaron una mirada. Era obvio que su hija no les había contado los detalles completos sobre Santiago. «Es un trabajo honesto», comentó don Rodolfo después de un momento, «y muy importante. Un hospital sucio es un hospital peligroso». «Exactamente lo que pienso yo», concordó Santiago sintiéndose genuinamente bienvenido. «Espe», una voz joven gritó desde las escaleras, y un momento después bajó corriendo un joven de unos 20 años. Era alto y delgado, con libros bajo el brazo y la misma sonrisa cálida de la familia. «Carlitos», dijo Esperanza con cariño, «te presento a Santiago». Carlos evaluó a Santiago con la curiosidad natural de un hermano menor. «Tú eres el que tiene a mi hermana trabajando turnos extra para impresionarte». «Carlos», lo regañó Esperanza sonrojándose. «No trabajo turnos extra», protestó Santiago confundido. «Es broma», rió Carlos, «pero mi hermana sí ha estado más, digamos, pensativa últimamente». «No les hagas caso», interrumpió Elena. «Vengan a comer, que el pozole se enfría». La mesa del comedor era pequeña, apenas suficiente para 5 personas. Santiago se sentó donde Elena le indicó, entre Esperanza y Carlos. El pozole estaba delicioso, casero y abundante, acompañado de tortillas recién hechas y agua de Jamaica. «¿Y usted de dónde es, Santiago?», preguntó don Rodolfo mientras comían. Santiago había anticipado esta pregunta. «De la Ciudad de México, pero de una zona muy diferente a esta». «¿Diferente cómo?», insistió Carlos con la curiosidad de alguien que estudia para ser ingeniero. «Más privilegiada», admitió Santiago cuidadosamente. «¿Sus papás tienen dinero?».
preguntó Carlos directamente, ganándose una mirada severa de su madre. Carlos, eso no se pregunta, lo reprendió Elena. No se preocupe, dijo Santiago. Sí, mi familia tiene dinero, más del que necesitamos probablemente. ¿Y qué hace trabajando de auxiliar de limpieza?, preguntó don Rodolfo, con genuina curiosidad en lugar de suspicacia. Santiago miró a Esperanza, quien asintió levemente, dándole permiso para ser honesto. Me di cuenta de que había vivido toda mi vida sin hacer nada realmente útil, respondió Santiago. Conocer a su hija me hizo querer ser una mejor persona. Ah, dijo Carlos con una sonrisa traviesa, es de esos ricos con crisis existencial. ¡Carlos!, lo volvió a regañar Elena, pero Santiago se rió. Algo así, admitió, aunque la crisis resultó ser lo mejor que me ha pasado. ¿Y sus papás qué opinan de que esté trabajando de limpieza?, preguntó Elena. Piensan que estoy loco, confesó Santiago, pero por primera vez en mi vida me levanto todos los días con ganas de hacer algo que importa. El trabajo honesto siempre importa, comentó don Rodolfo. No importa cuál sea, pero me da curiosidad. ¿Qué planea hacer a largo plazo? Porque imagino que este no era su plan de vida original. Era una pregunta directa y justa. Santiago se dio cuenta de que don Rodolfo lo estaba evaluando no solo como persona, sino específicamente como alguien que podría lastimar a su hija. Honestamente, señor Rodolfo, estoy descubriendo eso día a día, respondió Santiago, pero sé que quiero seguir siendo útil, seguir haciendo trabajo que tenga sentido, y espero, miró a Esperanza, que pueda hacerlo cerca de personas que me hagan querer ser mejor. Muy bonitas palabras, comentó don Rodolfo, pero las palabras son fáciles, los hechos son lo que cuenta. Papá, murmuró Esperanza, ligeramente avergonzada por la intensidad del interrogatorio. No, está bien, dijo Santiago. Tiene razón, las palabras son fáciles. Solo puedo pedirle que me juzgue por mis acciones, no por mis intenciones. Eso haré, asintió don Rodolfo, pero había una pequeña sonrisa en sus labios que sugería que Santiago había pasado al menos la primera parte de la prueba. Después de la comida, Elena insistió en que Santiago se quedara para el café. Esperanza lo llevó al pequeño patio trasero, donde había plantas en macetas y un tendedero con ropa. ¿Y bien?, preguntó Santiago. ¿Cómo lo hice? Mejor de lo que esperaba, admitió Esperanza. Mi papá es muy protector, pero creo que le caíste bien. ¿Y a usted? ¿Le causé buena impresión? Esperanza lo miró con esos ojos que lo habían cautivado desde el primer día. Me gusta que no haya mentido sobre su familia. Y me gusta que no se haya avergonzado de la nuestra. ¿Por qué me avergonzaría? Su familia es increíble. Porque somos pobres, dijo Esperanza simplemente. Y la gente con dinero a veces no entiende. Su familia no es pobre, protestó Santiago. Son ricos en todo lo que realmente importa. Esperanza sonrió, y por primera vez, Santiago sintió que tal vez había dicho exactamente lo correcto. Santiago, dijo ella suavemente, ¿puedo pedirle un favor? Lo que quiera. No me lastime. Mi familia hemos pasado por muchas cosas difíciles. No tenemos energía para más drama. Santiago tomó las manos de Esperanza entre las suyas, notando cómo encajaban perfectamente a pesar de ser tan diferentes. Le prometo que jamás la lastimaría intencionalmente, dijo con toda la sinceridad de la que era capaz, y si alguna vez siente que lo estoy haciendo, dígamelo y me alejaré. Esperanza asintió, y Santiago supo que había cruzado otra línea invisible en esta extraña prueba de amor que había comenzado con una mentira y se había convertido en la verdad más honesta de su vida. 3 semanas después, la temporada de lluvias llegó con furia a Ciudad de México, y con ella, la verdadera prueba que Esperanza había profetizado. El Hospital General de Xochimilco se convirtió en un laberinto de goteras, charcos y cubetas estratégicamente colocadas para capturar el agua que se filtraba por el techo viejo. Santiago llegó esa mañana temprano, como siempre, pero encontró el hospital en caos. El agua había inundado parte del sótano, donde se guardaban los suministros de limpieza. Varios pasillos tenían charcos enormes, y el sistema eléctrico fallaba intermitentemente. «¡Santos auxiliares!», gritó Carmela al verlo llegar. «¡Qué bueno que llegó temprano! Esto es un desastre». Santiago se puso inmediatamente a trabajar. Durante las siguientes 12 horas
No paró ni un momento. Sacó agua de los pasillos inundados, movió suministros médicos a áreas secas, limpió vómito de pacientes que reaccionaban mal a los cambios de presión atmosférica y ayudó a reubicar a pacientes de habitaciones con goteras graves. Sus manos, ya callosas por semanas de trabajo, se llenaron de nuevas ampollas por usar la fregona húmeda constantemente. Su ropa se empapó y se secó varias veces durante el día. Para las 2 de la tarde, había perdido la cuenta de cuántos pasillos había trapeado. «Santi, vaya a descansar un momento», le dijo Esperanza cuando lo encontró en el pasillo principal, trapeando el mismo charco por 4ª vez en 1 hora. «No puedo», jadeó Santiago, sin dejar de trabajar. «En cuanto dejo de trapear se vuelve a llenar de agua». «Mire sus manos», insistió Esperanza, tomando la fregona de él. «Están sangrando». Santiago miró hacia abajo y se dio cuenta de que tenía razón. Las ampollas se habían reventado y sus palmas sangraban, pero había estado tan concentrado en el trabajo que no se había dado cuenta. «Venga conmigo», ordenó Esperanza con voz firme. Lo llevó a una pequeña sala de curaciones y comenzó a limpiar sus heridas con cuidado profesional. Santiago cerró los ojos, no por el dolor de las heridas, sino por el agotamiento completo. «¿Por qué no me dijo que se estaba lastimando?», murmuró Esperanza mientras vendaba sus manos. «Porque todos los demás siguen trabajando», respondió Santiago. «Carmela lleva aquí desde las 5 de la mañana. Usted ha estado corriendo de un lado a otro sin parar. No puedo ser el único que se rinde». Esperanza se detuvo en su trabajo y lo miró fijamente. «¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? ¿Qué? No puedo ser el único que se rinde». Habló como si fuera parte del equipo, como si este lugar fuera suyo también. Santiago la miró a través de la bruma de su cansancio. ¿No lo es? Esperanza terminó de vendar sus manos en silencio. Cuando habló, su voz era suave pero cargada de emoción. Al principio pensé que esto era un capricho. Luego pensé que era un experimento social. Después pensé que tal vez era genuino pero temporal. Hizo una pausa. Ahora creo que tal vez me equivoqué en todo». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que lleva 2 meses trabajando en un hospital público, ganando salario mínimo, limpiando vómito y trabajando hasta sangrarse las manos, y aún está aquí». Santiago sonrió a pesar del agotamiento. «¿Eso significa que pasé la prueba de la temporada de lluvias?» «Con honores», admitió Esperanza, y por primera vez desde que la conoció, se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. El beso duró solo 1 segundo, pero Santiago sintió como si el mundo hubiera cambiado de eje. «Esperanza», comenzó, pero ella se levantó rápidamente. «Tengo que volver al trabajo», dijo, evitando sus ojos. «Y usted también, pero póngase guantes esta vez». Esa noche, Santiago llegó a casa más tarde que nunca, completamente exhausto pero extrañamente feliz. El beso de Esperanza había sido pequeño, casi accidental, pero había confirmado lo que él había estado esperando. Ella estaba comenzando a verlo de manera diferente. Sin embargo, al entrar a su penthouse, encontró a su padre esperándolo en la sala, con una expresión que no prometía nada bueno. «Papá», dijo Santiago sorprendido, «¿qué haces aquí tan tarde?» «Esperándote», respondió don Roberto con voz fría. «Santiago, esto ya llegó demasiado lejos». «¿De qué hablas?» «De tu pequeña aventura jugando a ser pobre», dijo don Roberto con desprecio. «¿Creías que no me iba a enterar? Tienes investigadores privados siguiéndote. Sé exactamente dónde has estado trabajando, con quién has estado saliendo y qué ridiculez has estado haciendo». Santiago sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua fría encima. «¿Me has estado vigilando? Eres mi hijo y el heredero de un imperio empresarial. Por supuesto que te vigilo cuando empiezas a comportarte de manera irracional». «No es irracional», protestó Santiago. «Es la primera vez en mi vida que hago algo que tiene sentido». «¿Sentido?». Don Roberto se levantó, su voz subiendo de volumen. «¿Tiene sentido desperdiciar tu educación, tu posición, tu futuro por una enfermera que trabaja en un hospital público? No la metas en esto», dijo Santiago con voz peligrosa. «No la meta. Santiago, ella es esto. Toda esta locura es por una mujer que ni siquiera pertenece a nuestro mundo». «Tienes razón», dijo Santiago con calma repentina. «No pertenece a nuestro mundo. Ella pertenece a uno mucho mejor».
Don Roberto se quedó sin palabras por un momento ante la respuesta de su hijo. «Santiago», dijo finalmente con voz más controlada, «te voy a dar una opción. Regresas mañana mismo a la empresa, dejas este trabajo ridículo y te alejas de esa mujer. O te desheredó completamente». «¿Es una amenaza o una promesa?», preguntó Santiago. «Es la realidad. Sin el dinero de la familia, ¿crees que ella seguirá interesada en ti? ¿Crees que puedes mantenerla con un salario de auxiliar de limpieza?». Las palabras de su padre tocaron una fibra sensible. Era cierto que Santiago había estado viviendo de sus ahorros personales, manteniendo su estilo de vida mientras trabajaba por salario mínimo. No había pensado en qué pasaría a largo plazo. «Tienes hasta mañana para decidir», continuó don Roberto. «O vuelves a ser quien realmente eres, o descubres qué tan difícil es ser quien finges ser». Después de que su padre se fue, Santiago se quedó solo en su penthouse, mirando las luces de la ciudad y enfrentando la decisión más difícil de su vida. Por un lado estaba todo lo que había conocido siempre: dinero, poder, seguridad económica. Por el otro estaba algo que había descubierto apenas 2 meses atrás: propósito, amor genuino y una vida que realmente le importaba. Pero podía realmente pedirle a Esperanza que construyera una vida con un hombre que solo ganaba salario mínimo. Era justo arrastrarla a la pobreza relativa cuando él tenía la opción de darle mucho más. Santiago se quedó despierto toda la noche, sabiendo que la decisión que tomara al amanecer cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de la mujer de la que se había enamorado. Santiago llegó al hospital la mañana siguiente después de no haber dormido ni un minuto. Había tomado su decisión, pero sabía que antes de actuar necesitaba hablar con Esperanza. Necesitaba ser completamente honesto con ella, sin importar las consecuencias. La encontró en la sala de descanso durante su pausa del mediodía, sentada sola con una taza de café y un sándwich que obviamente había traído de casa. «¿Puedo sentarme?», preguntó Santiago. «Claro», respondió Esperanza, notando inmediatamente que algo estaba diferente en él. «¿Está bien? Se ve terrible». «Tengo que decirle algo importante», comenzó Santiago sentándose frente a ella. «Sobre quién soy realmente». Esperanza dejó su café en la mesa. «¿Más mentiras?». «No, la verdad completa esta vez». Santiago respiró profundamente. «Mi apellido es Herrera, Santiago Herrera». Esperanza frunció el ceño. «Herrera como Industrias Herrera, como Herrera Construction, como Grupo Herrera», confirmó Santiago. «Soy el heredero de todo eso». El color se desvaneció del rostro de Esperanza. ¿Es millonario?» «Mi familia vale más de 2.000 millones de pesos», admitió Santiago. «Y hasta hace 2 meses yo estaba destinado a heredar todo eso». «¿Hasta hace 2 meses?», repitió Esperanza, su voz apenas un susurro. «Anoche mi padre me dio un ultimátum. Dejo esta vida, dejo este trabajo, la dejo a usted y regreso a ser quien siempre fui. O me desheredan completamente». Esperanza se levantó abruptamente, derramando el café. «No puedo creer esto. Todo este tiempo ¿me ha estado mintiendo durante 2 meses?» «No le mentí sobre mis sentimientos», dijo Santiago desesperadamente. «Todo lo que siento por usted es real». «Pero mintió sobre todo lo demás», gritó Esperanza, atrayendo las miradas de otros empleados. «Su trabajo de limpieza, su vida, su familia, todo ha sido una mentira». «Mi trabajo aquí es real», protestó Santiago. «El sudor, el cansancio, las heridas, todo eso es real. Pero lo que puede dejar cuando se aburra», espetó Esperanza. «Mientras que para el resto de nosotros esto es nuestra vida. No tenemos una familia multimillonaria esperándonos cuando decidamos que ya jugamos suficiente a ser pobres». Santiago sintió cada palabra como una bofetada, porque sabía que tenía razón. «Esperanza, por favor, déjeme explicarle». «¿Explicarme qué?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza. «¿Que todo este tiempo he sido su proyecto de caridad? ¿Su experimento social? ¿Su forma de sentirse mejor consigo mismo? No, usted cambió mi vida. Me enamoré de usted». «Se enamoró de la idea de mí», gritó Esperanza. «De la enfermera pobre y noble que lo hacía sentir como un héroe. Pero nunca me vio como su igual, ¿verdad? Nunca pensó en decirme la verdad, porque sabía que no pertenezco a su mundo». Santiago no pudo responder porque, en el fondo, sabía que había algo de verdad en sus palabras.
¿Sabe qué es lo que más me duele?, continuó Esperanza, su voz quebrándose, que empezaba a creer que tal vez existía alguien que me amaba por quien soy, pero resulta que usted me amaba por lo que represento para su conciencia culposa. Eso no es cierto, murmuró Santiago. Váyase, dijo Esperanza secándose las lágrimas. Regrese con su familia, tome su dinero, case con alguien de su clase social. Y por favor, no vuelva a jugar con las emociones de gente real. Santiago se quedó sentado mientras Esperanza salía de la sala de descanso. Otros empleados lo miraban con curiosidad y susurraban entre ellos. Sabía que en cuestión de horas, todo el hospital sabría quién era realmente. Durante el resto del día, Santiago trabajó en piloto automático, procesando las palabras de Esperanza. Ella tenía razón en muchas cosas, pero se equivocaba en la más importante. Sus sentimientos por ella eran genuinos, no un capricho de rico aburrido. Al final de su turno, Santiago tomó una decisión que sorprendería a todos, especialmente a él mismo. 3 meses después, Esperanza salía del hospital después de su turno de la tarde cuando se detuvo en seco. Frente a la entrada principal había una nueva placa dorada que decía: Centro Médico Comunitario Santiago Herrera. Atención gratuita para familias de bajos recursos. Confundida, entró de vuelta al hospital y buscó al director. Don Fernando, le dijo, ¿qué significa esa placa nueva? Don Fernando sonrió. Ah, Esperanza, me da mucho gusto que pregunte. Tenemos un nuevo benefactor. Alguien donó 100 millones de pesos para crear un centro de atención médica completamente gratuito. El centro llevará su nombre, pero él insistió en que sea administrado completamente por el personal actual del hospital. ¿Quién hizo esa donación?, preguntó Esperanza, aunque ya sospechaba la respuesta. Un tal Santiago Herrera. Aparentemente renunció a la herencia familiar para dedicarse a trabajo social. ¡Qué historia tan extraordinaria!, ¿no cree? Esperanza salió del hospital con el corazón acelerado y se dirigió al único lugar donde sabía que podría encontrarlo. Lo encontró en el mercado de Xochimilco, cargando bolsas para una señora mayor. Vestía la misma ropa sencilla de siempre, pero había algo diferente en él, una paz que no había tenido antes. «¿Santiago?», lo llamó. Él se volteó, y al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que era pura alegría. «Esperanza, ¿es cierto? ¿Renunció a su herencia?». «Sí», respondió Santiago simplemente. «Resulta que mi padre tenía razón en algo. Tuve que elegir entre 2 mundos. Y elegí el que tiene a usted en él. Pero el dinero, su futuro. Mi futuro está donde está mi corazón», dijo Santiago, acercándose a ella. «Y mi corazón ha estado con usted desde el día que la conocí. Santiago no puede hacer eso por mí. Es demasiado». «No lo hice solo por usted», sonrió Santiago. «Lo hice por mí también, porque descubrí que una vida sin propósito, sin amor real, sin trabajo que importe, no es una vida que valga la pena vivir». Esperanza lo miró a los ojos y vio algo que la convenció más que cualquier palabra. Vio que él había encontrado su lugar en el mundo y que ese lugar estaba junto a ella. «¿Y ahora qué?», preguntó suavemente. «Ahora trabajo como coordinador del nuevo centro médico, ganando un salario justo pero modesto. Vivo en un departamento pequeño pero cómodo. Y espero», tomó las manos de Esperanza entre las suyas, «que la mujer de la que estoy enamorado me dé la oportunidad de demostrarle que esta vez todo lo que soy es real». Esperanza sonrió, y Santiago supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo toda su vida, un amor que lo había cambiado para siempre y una vida que valía la pena vivir. «Una oportunidad», dijo Esperanza, «es todo lo que necesita». Y mientras el sol se ponía sobre Xochimilco, Santiago Herrera, el exmillonario que había encontrado su verdadera riqueza en el amor y el servicio, besó a la mujer que le había enseñado el verdadero valor de una vida bien vivida.